Buenos días, este es un tutorial básico de creación de familias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo de familia. Entonces vamos aquí donde dice familias, no modelos, sino familias, damos nuevo y vamos a buscar el tipo de familia que necesitamos. Entonces la idea es crear una silla, así que vamos a buscar, bueno, hay varias opciones. Generalmente yo prefiero utilizar la opción de modelo genérico métrico, aunque está la opción de furniture, que es para hacer muebles, pero pues yo prefiero genérico porque en algunos casos cuando utilizamos familias creadas con este tipo de plantilla, podemos ver algunos problemas en la visualización cuando está dentro de nuestro proyecto. Entonces yo prefiero este modelo genérico que siempre se muestra bien. Entonces vamos a dar doble clic. Perfecto. Entonces ya tenemos la vista en planta de nuestro modelo. Vamos a especificar unidades. Entonces nos vamos a métrico. O sea, bueno, se puede centímetros también. Yo trabajo métrico decimal. Con dos decimales, perdón, y le vamos a dar OK. Entonces, bueno, vamos a construir, el modelo que vamos a construir es el siguiente. Es esta silla que encontré una imagen en internet y bueno, tiene unas medidas. Entonces, como vemos, es bastante sencillo y yo creo que podríamos empezar de pronto armando nuestro asiento, o bueno, o podemos generar una especie de croquis de lo que sería el asiento, incluyendo, digamos, las esquinas, para tener las medidas. Entonces ya sabemos que aquí hay 45 de ancho y aparentemente aquí tenemos 45 hasta esta muesca que se arma acá. O sea, tiene un poquito más de profundidad. Acá la pata es de 4 centímetros, entonces podemos agregarle a los 45 4 centímetros acá, o sea 49. Entonces sería una silla de 45 por 49. Entonces vamos a empezar a armar estos elementos. Listo. Entonces, bueno, lo primero que puedo hacer es generar unos planos de referencia. Entonces vamos aquí, a esta parte, y los planos de referencia me van a servir para controlar el modelo. Entonces vamos a hacer un par de cosas. Voy a hacer un mirror acá y pues aquí yo ya creé mis planos de referencia en un sentido y voy a crearlos en el otro sentido. Puedo hacer mirror nuevamente y lo hago a 45 grados. Entonces ya tengo en el otro sentido mis planos de referencia. Listo. Entonces ahora vamos a generar unas coticas que me van a servir para controlar estas medidas. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esto así, de esta manera. Como vemos, aquí no hay parámetros que controlen esto, es decir, la cota me está describiendo, es una cota descriptiva, me describe qué hay acá, pero no me controla absolutamente nada. Entonces la idea es poder controlar estos elementos. Entonces, bueno, en este caso yo creo que podemos utilizar esta opción, que es igualdad de dimensión. O sea, si le damos así, él me iguala esta dimensión con esta. Por lo tanto, siempre esta línea de referencia, este plano de referencia, perdón, va a estar en todo el centro de estas dos líneas. Vamos a hacer lo mismo, ya que es un elemento simétrico en general, pues podemos aplicar esto. Entonces vamos a utilizar, bueno, voy a dejar estas así y voy a tener otra cota que es la que me va a controlar la dimensión del lado de la silla. Entonces las vamos a dejar aquí afuera y voy a crear unas cotas, perdón, voy a crear unos parámetros. Los puedo crear desde aquí o desde acá. Entonces las dos opciones son una entrando por aquí, por crear parámetro, o la otra es entrar aquí a tipos de familia y ahí aparecen los parámetros creados. Vamos a crearla desde la cota. Entonces voy a decirle que quiero crear un parámetro, que sea un parámetro de familia, y la idea es que sea un parámetro de tipo. Entonces vamos a ponerle un nombre y el nombre va a ser, no sé, voy a ponerle fondo.
bueno, no, mentiras, pongámosle el fondo, bueno, sí, profundidad. Entonces dim, raya al piso, profundidad. Como vemos, aquí está como medida, pues debido a que nosotros entramos desde la cota, entonces ya sabe que es una dimensión y que es una medida, o sea, el tipo de parámetro es de longitud, perdón. Entonces le vamos a dar OK. Y ya tenemos creado nuestro parámetro. El valor de ese parámetro está determinado por la cota que estaba. O sea, él inmediatamente asocia la dimensión que tenía con el parámetro. Pero pues yo sé que en nuestro caso la dimensión debe ser 49, habíamos dicho. Entonces va a ser 0.49. Y le damos a aplicar. Entonces es mucho más pequeña de lo que teníamos. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo con este. Entonces de este sabemos que es 45. Entonces voy a darle acá dim, raya piso, ancho. Y le damos OK. Nuevamente modifico el parámetro. Y en este caso entonces va a ser .45. Y ya tenemos más o menos digamos, nuestra base. ¿Sí? De aquí vamos a arrancar a crear lo que es la familia. Entonces creamos unos planos que nos controlan esta dimensión, o sea, de aquí hasta acá y de acá hasta acá. Y con eso generamos como una caja que nos permite crear todo lo demás. Entonces vamos a continuar. Bueno, creemos el asiento. Entonces voy a crear acá. Crear una extrusión. Porque nuestro asiento es prácticamente un rectángulo. Entonces lo voy a crear de esta manera. Después miramos si lo editamos de manera que no incluya las patas traseras que se meten acá un poquito y se genera como una pestañita. Que sería esto de acá. ¿Sí? Esto que vemos aquí. Pero por ahora lo voy a crear rectangular, como si se metiera dentro de las patas. Ya después lo iremos ajustando. Entonces vamos a hacer esto para que no se vea tan gruesa la línea. Y lo que voy a hacer es que voy a separar esto de manera que podamos asociar bien a cada plano, cada cara de este cuadrado. Entonces vamos a hacer esto así y ponemos el candado. Alinear con este, ponemos el candado, con este, ponemos el candado. Entonces para alinear podemos utilizar AL, que fue lo que yo usé ahorita, o podemos utilizar esta herramienta acá, este icono. Pero pues yo le doy AL y nuevamente alineamos. Entonces si yo trato de mover esto me va a botar este mensajito de error. Y en el mensaje de error lo que dice es que las restricciones no están siendo satisfechas. Lo que quiere decir que yo estoy tratando de separar este elemento del sitio o del plano de referencia al cual estaba asociado. Entonces le voy a decir no, cancelar. Ya veo que todas las caras están atadas a mis planos. Entonces ya sabemos que está todo en orden. Vamos a decirle OK. Y bueno, podemos irnos ahora a una vista de lado, a la vista del lado derecho. Y podemos ver aquí que tenemos una caja, pero pues esta caja tiene unas dimensiones, digamos, en el sentido vertical, pues que no estamos controlando. Entonces vamos a ver cómo las controlamos. Bueno, entonces vamos a generar nuevamente un plano de referencia. Voy a ponerlo por acá. Y yo creo que pues normalmente los asientos los podemos poner entre 42 y 45 centímetros. Yo voy a ponerle una dimensión de 0.42. Listo. Y voy a crear entonces nuevamente un parámetro para esto, para controlar esta altura. Vamos a utilizar el plano de referencia, el nivel de referencia. Y entonces vamos a seleccionar nuevamente y le voy a dar crear parámetro. Entonces dimensión, raya al piso, altura, asiento. Listo. OK. Entonces ya esto lo puedo controlar. De manera que yo pueda modificarlo desde aquí. Entonces, bueno, voy a dejarlo en 45 para modificarlo. .45. Y le vamos a dar OK.
Entonces ya vemos que ahí lo modificó. Pero, bueno, yo quiero también, lo primero que tengo que hacer acá es asociar esta superficie del asiento a este plano. Ahora, ¿qué problemas podemos ver acá? Si yo modifico esta dimensión de manera que baje más o menos hasta acá, voy a tener un error porque este volumen pues va a quedar invertido. Es decir, la cara superior va a quedar por debajo de la inferior, eso va a generar un problema. Entonces vamos a ver qué pasa. Si le digo que esto sea en la altura del asiento, punto 10. Seguramente me va a mostrar... Ah, bueno, no, en realidad no me muestra el error. Lo que hace es invertir el asiento. Pero nuevamente, lo que yo quisiera es, y lo que debería suceder, es que el asiento, a medida que yo corra esta línea, vaya bajando también. Y pues obviamente tampoco vamos a tener un asiento con este espesor tan grande. Entonces voy a crear otro plano con otro parámetro. Y el parámetro, bueno, vamos a decir que el asiento sea punto 35 de espesor. Voy a asociar a este plano la cara inferior del asiento. Y voy a poner una cota acá que sea... bueno, pues aquí me está mostrando .04 porque yo le dije 2 decimales. Pero eso lo puedo modificar. Ponerle 3 decimales. Ok, ahora sí. .35. Entonces ahora sí, si yo modifico esta medida, pues mi asiento va a bajar conservando su espesor, va a bajar hasta donde mueva yo el plano. Pero bueno, este espesor yo también quiero que sea paramétrico, así que vamos a seleccionar y genero nuevamente un parámetro. Vamos a decirle que se llame espesor de asiento. Rayar piso asiento. Ok. Y listo. Entonces, bueno, voy a cambiar la escala de esto un segundo. Perdón. Voy a dejarla así para que no se vea tan grande la cota. Entonces, si modifico la altura del asiento, la dimensión de altura del asiento, voy a quedar mucho más abajo, pero ya vemos que se mueve en nuestro asiento junto con esa altura. O sea, con el cambio de altura, nuestro asiento se mueve y conserva su espesor. Entonces vamos a regresarnos y ahora tenemos que crear entonces, bueno, miremos qué tenemos que crear porque no lo tengo claro. Entonces ya tenemos nuestro asiento. Ahora vamos a crear estas patas y bueno, toda la estructura inferior. Vamos a ver cómo sería. Entonces, bueno, pues lo primero que podemos hacer es crear las patas. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces al frente tenemos unas patas que van a ser extrusiones también. Pero tengo que irme a la vista de planta. Van a ser extrusiones. Y bueno, yo tengo... Esto lo puedo hacer de varias formas, pero no quiero llenar el modelo de planos. Entonces vamos a hacer varias cuestiones. Entonces lo primero es... Hay unos planos a los que sí me tengo que asociar, que son este y este de acá. Entonces asociamos esas líneas ahí. Pero ya una vez asociadas, yo puedo poner acá cotas. Entonces, estando aquí dentro también puedo poner cotas y puedo decirle que yo quiero de este plano hasta la cara interior de esa pata una medida, una dimensión, y quiero de este plano hasta la otra cara otra dimensión. Y estas dimensiones las puedo volver parámetros. Entonces tenemos un ancho de 5 centímetros. Entonces vamos a decirle acá que cree un parámetro que se llame ancho pata. Vamos a darle línea inferior. Ok, ancho pata. Y ese valor va a ser de 5 centímetros. Entonces el ancho de pata 0,5. Ay, 5. Aplicar. Y de fondo serían 4 centímetros. Entonces voy a ponerle acá, voy a crear otro que se llame fondo pata. Esta vez lo vamos a crear desde acá. Entonces, bueno, aquí está bien, common, length y dimension. Entonces le vamos a dar acá fondo, raya piso, pata. Ok.
y esto va a ser de 0.04. Ok, listo. Pero entonces, bueno, entonces aquí todavía no está asociada esta medida al parámetro. Para asociarlo, como no lo creamos desde acá, tenemos que asociarlo. Entonces sería fondo pata. Y le damos clic ahí. Entonces ya tenemos acá 4 centímetros y 5 centímetros. Ya quedó creada nuestra pata. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces vemos que tenemos que pegar nuestra pata a nuestro asiento porque no está pegado. Entonces podemos arrastrarlo y pegarlo aquí o podemos alinear. Entonces damos a L, seleccionamos el plano al que queremos asociarnos y le damos extrusión. Y le damos acá el candadito, le ponemos el candadito. Entonces ya vemos que se asocia. Ahora nos vamos a ir nuevamente a la vista de planta, vamos a hacer un mirror y vamos a ver cómo se comporta esto. Entonces si entramos acá a editar nuestra pata, vemos que la pata no está asociada a nada. Entonces nos toca asociarla nuevamente. Vamos a darle aquí, asociamos esto, y toca poner las cotas. Las cotas que ya sabemos que están controladas por parámetros. Entonces vamos a seleccionar plano, cara. Esta sería ancho pata y esta sería fondo pata. Y listo. Ahora nuevamente vista 3D y vemos que esto no está asociado. Entonces otra vez lo asociamos. Y con el candado. Ahora vamos a ver qué pasa con las patas de atrás. Entonces si nos vamos a la vista en planta, podemos utilizar este plano como eje para hacer mirror nuevamente. Ya sabemos que estas patas no están asociadas a nada. Pero bueno, antes de eso voy a pasar por acá y por acá. Y vamos a arreglar el asiento, porque en este momento el asiento no está bien. Vemos que está atravesando las patas. Entonces vamos a arreglar. Y lo que podemos hacer es que le damos acá, en esta herramienta, para seleccionar líneas. Y seleccionamos esta y esta y la de acá. Y vamos a utilizar esta otra herramienta, la de Trim, para cortar los sobrantes. Entonces si nos vamos a vista de planta, igual vemos que las caras que estaban asociadas a estos planos siguen asociadas. Es decir, si yo modifico la profundidad, pues esto sigue funcionando. La diferencia es que ahora tenemos otras caras que se pueden ver afectadas. Entonces miremos a ver qué puede pasar acá. Bueno, voy a modificar la profundidad de la silla. Entonces dimensión de profundidad voy a ponerle, en vez de 49, 60. Y vamos a darle a aplicar. Entonces, como vemos, pues hasta el momento todo está en orden. O sea, nada se nos ha descontrolado porque estos planos están asociados. Pero pues lo otro que tenemos es que estas caras no las hemos asociado a nada. Entonces vamos a tener que asociar esas nuevas caras que aparecieron ahí para mayor seguridad, para que el modelo se comporte mejor. Entonces vamos a darle clic a esta cara y asociamos aquí, clic a esta otra y asociamos acá. Clic a esta, asociamos y aquí. Y listo. Entonces volvamos a los 49 de profundidad. Acá, 49. Perfecto. Y vamos a ver qué más tenemos que hacer. Entonces, bueno, vamos a terminar de ajustar estas patas, porque las patas no están del todo ajustadas. Es decir, yo puedo hacer esto, y esto no lo debería poder hacer. Estas patas deben estar controladas por parámetros como las de acá. Si yo hago eso acá, pues él va a cambiar el valor del parámetro para todos los tipos de patas. Y esto pues no debería ser así. Cosa que bueno, para que no pase eso, nosotros podemos acá ponerle lock. Entonces si yo no quiero cambiar la altura de pata, el ancho de pata, perdón, ni el fondo, voy a ponerles acá lock. O sea, pase lo que pase, esas dimensiones no van a cambiar. Entonces cuando yo trate de hacer lo mismo, va a pasar algo y me va a decir
que no están satisfechas las restricciones y va a eliminar o bueno, me va a dar la opción de eliminar o de cancelar la operación. Voy a decirle cancelar. Volvemos acá y vamos a modificar esto. Entonces es importante nuevamente asociar a nuestros planos y asociar acá. Por alguna razón no me está dejando trabajar la dimensión bien. Sí. Entonces creo que tal vez es porque yo asocié algunas cosas antes de ajustar las dimensiones. Esto está bien, esto no está bien. Eso. Vamos a remover esas restricciones. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, vamos a decirle acá nuevamente, asociamos al plano. Aquí asociamos al plano. Y ahora sí me deja establecer parámetros. Entonces vamos a establecer acá el ancho de pata y la profundidad de pata. O fondo de pata. Es lo que tenemos. Y le vamos a dar OK. Y vamos a hacer lo mismo para este. Pero entonces nuevamente me toca desasociar el asiento. Listo. Bueno, así. Entonces hacemos la misma operación. Ok, listo. Entonces ahora sí podemos volver a asociar las caras del asiento a la pata. Y ya quedó. Vale, entonces, bueno, ¿qué nos falta? Vemos que estas patas pues conforman el espaldar, entonces tenemos que darles una altura. La altura según nuestro plano es de 1 metro. Entonces vamos primero que todo a subir esto acá a 1 metro. Me puedo ir acá a la vista derecha. Voy a copiar un plano de estos y voy a crear un parámetro que se llame altura. Entonces ese parámetro se va a llamar altura de espaldar. Entonces, altura espaldar. Le vamos a dar OK. Vamos a ponerla de 1 metro. Y vamos a asociar entonces la cara superior de la pata. Perdón, alinear. Tomamos la cara superior y le ponemos el candado. Entonces yo ya sé que si yo modifico la altura de esto, pues también cambia, 0.85, y vemos que se reduce, pero vamos a dejarla de 1 metro. Listo. Entonces podemos ver acá que tenemos unos elementos. Entonces acá hay una cara, una caja, pues, digamos un palo que se atraviesa de lado a lado y tiene 3 centímetros por la profundidad de la pata, que sería de 4 centímetros. Entonces, bueno, vamos a crear, eso también es una extrusión. Entonces yo puedo crear una extrusión. Como ya tengo varios elementos acá creados, puedo simplemente copiar. Y si yo me voy a una vista frontal, entonces yo puedo crear acá un planito que me controle ese elemento. Entonces punto 03. Entonces yo no, digamos que no necesito parámetro, porque yo sé que sin importar si la altura del espaldar cambia, yo puedo tener más o menos estas mismas dimensiones de este elemento. Entonces yo lo que puedo hacer es asociarlo. Bueno, no necesito parámetro realmente. No necesito este plano obligatoriamente, pero vamos a manejar. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente, sin ponerle parámetro, le voy a dejar la cota y le voy a dar un candado para que no se mueva. Y voy a asociar
este volumen, o pues las dos caras, a esos planos de referencia. Entonces voy a asociar aquí, asocio acá, y esta cara con esta cara. Y en este lado, esta cara con esta cara. Perfecto. Entonces, según nuestro modelo, ahora tenemos otro elemento que, bueno, en este caso no tiene medida, pero uno diría que esto es más o menos 6 centímetros, 5 o 6 centímetros de altura. Entonces vamos a poner esos dos elementos. Yo ya sé que aquí va a haber una distancia igual. Entonces, pues la ponemos y le ponemos otro candado. Y vamos a copiar este elemento acá. Pero, bueno, voy a copiar otra vez este planito y le voy a dar una dimensión de 6 centímetros, que bueno, ya quedó. Entonces vamos a ponerle el candado para controlarlo y vamos a asociar poniendo candados todas las caras. Listo. Y podemos llevarnos estos elementos, incluyendo el volumen, y lo copiamos otra vez. Entonces podemos utilizar la cara inferior de este volumen de arriba como referencia para copiar acá abajo. Entonces ya sabemos que aquí hay 3 centímetros y que acá hay 6 centímetros. Ah, bueno, ya llevaba la cota acá, entonces no necesitamos hacer, no nos permite de hecho poner doble cota con candado. Bueno, entonces yo ya sé que si modifico la altura de mi espaldar, todo esto se va a mover con ese espaldar. Entonces no necesito mover elemento por elemento. Vamos a hacer la prueba aquí. Entonces voy a ponerle que esto sea 0.75 y todo baja de acuerdo a eso. Entonces no tenemos que ajustar cada elemento, simplemente reducimos una medida y todo lo demás se va a mover con esto. Bueno, ¿qué otras cosas nos están faltando? Entonces miremos el modelo, el dibujo. Entonces tenemos acá unos elementos perimetrales que nos unen las sillas y estos soportes que también pues ayudan a reforzar la estructura. Entonces primero hagamos los elementos de aquí, debajo, los soportes del asiento. Pues voy a copiar una pata. Entonces los voy a hacer con las mismas dimensiones de las patas, más o menos, o sea, el mismo ancho, la misma profundidad. Entonces vamos a hacer varias cosas acá. Lo primero es que de frente quiero que esto tenga, pues aquí no se especifica en el dibujo, pero voy a ponerle 5 centímetros. Entonces vamos a poner 0.05 y vamos a poner la cótica. Entonces ponemos la cota, lo bloqueamos y vamos a hacer acá un par de cosas. Asociamos al plano inferior del asiento y asociamos al que acabamos de crear. Entonces listo, ya está asociado a esos elementos. Ahora vamos a pegar esta cara de la pata, cara interior de una pata y ahora cara interior de la otra. Y ya tenemos creado nuestro elemento. Entonces, si modifico el ancho de la silla, pues nuevamente se modifica esto. No lo voy a hacer, pues ya saben cómo es el proceso. Vamos ahora a hacer la copia, el mirror, perdón, para que quede en la parte de atrás. Entonces voy a irme a Back. Y en Back podemos ver el elemento. Entonces yo ya sé que no está asociado a nada, está puesto ahí, pero no está asociado. Entonces la mejor forma de asegurarse es simplemente haciendo lo que yo hice, que es correr, o sea, no es obligatorio, pero es bueno, correr el elemento de manera que yo vea que hay un movimiento y un ajuste al plano al que quiero asociarme. Entonces vamos a hacerlo así.
y esto acá. Perfecto. Entonces ya tenemos dos, nos faltarían otros dos. Vamos a hacerlo a 45 grados. Yo podría ya pues, utilizar los elementos del modelo, pero pues generalmente lo más recomendable es utilizar los planos para asociar caras de las extrusiones. Entonces vamos nuevamente a planta y utilizamos, bueno, en este caso yo no tengo planos internos, entonces sí vamos a utilizar las caras de las patas. Entonces cara interna de la pata, cara interna de la pata, pero en los laterales, en este lateral sí tengo cómo asociar, entonces voy a hacerlo así. Si yo intento hacer esto, no lo asocié bien. Ahora sí. Entonces si yo intento hacer esto no me va a dejar. Okay. Internamente sí lo podría correr. Pues no le voy a poner un parámetro de ancho a esto porque pues no lo necesitamos. Y no tiene ninguna razón para deformarse solo, entonces no va a pasar. Y vamos a hacer otro mirror acá. Y nuevamente asociamos los planos que sí se van a ver afectados en algún movimiento. Después miraremos, modificando los parámetros, si se genera algún tipo de problema. A veces sí, si se generan, entonces pues tendremos que solucionar. Pero bueno, si yo quiero asegurarme de que esto siempre mantenga su dimensión, es decir, este ancho, que yo no le he dado ningún parámetro, lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo decir, puedo asociar, por ejemplo, a este plano de acá esa dimensión. Entonces vamos a hacer eso. Con eso yo siempre me aseguro de que se va a mantener igual. Y lo mismo para estos de acá. Entonces hago lo mismo con este y hago lo mismo con esta dimensión. Perfecto. Entonces ya lo tenemos ajustado. Yo ya sé que si yo modifico las dimensiones nuevamente, los parámetros, pues todo se modifica. Vamos a ver qué más le podemos hacer. Entonces nos faltan dos volúmenes que son estos de acá. Son uno de, 4 centímetros, pero es como por 1,5 más o menos. Entonces 4 por 1,5, digamos. Entonces voy a copiar este. Acá abajo. Y vamos a verlo de frente. Entonces de frente yo quiero que siempre tenga una distancia de... ¿Cuánto hay acá? Miremos. De 13 centímetros. Voy a decir que esta distancia sea de 15. Y quiero que me la mantenga. Entonces, y bueno, miremos las dimensiones. Entonces, las dimensiones de esto tiene que tener 4 centímetros de altura. Entonces, miremos. De aquí a acá. Este tiene que ser 0.04. Pero no me deja porque él está... Bueno, él está ajustando... Él ajusta desde el medio, desde el eje del objeto, de la extrusión. Entonces trata de bajarse y como está ajustado aquí, pues no me va a dejar. Entonces yo puedo quitarle esto un momento, creo que es la manera más fácil de modificar. Y le damos aquí 0.04. Lo bloqueamos y le damos acá 0.15 y lo bloqueamos también. Entonces ya tenemos la dimensión que queremos. Ahora falta este costado, entonces aquí todavía no lo hemos ajustado. Yo le puedo decir que de aquí hasta este plano quiero que sea 0.015.
pero esta cara tengo que asociarla a ese plano primero. Ahora sí. Entonces voy a seleccionar y punto 0.15. No me va a dejar, está muy ajustado. Bueno, esto en realidad deberíamos hacerlo desde la vista superior, desde la planta. Aquí tengo ese elemento. Entonces desde acá lo puedo hacer mejor. Miremos si lo puedo solucionar desde aquí. Entonces, punto 0.15. Es que él trata de mover todo, es más fácil entrar acá y modificar aquí. A ver, ahora sí, mucho mejor. Punto 0.15. Y le voy a decir bloquear. Voy a bloquear esta medida, esta dimensión. Y ya quedó bloqueada. Asociamos la cara interior de la pata con esto. Lo mismo a este lado. Y ya quedó. Esta cota la podemos borrar, no está haciendo nada. Miremos. Sí, esta es la que nos interesa. En la vista frontal, entonces él nos va a mantener esta dimensión y nos va a mantener esta dimensión. Por lo tanto, si yo cambio la altura, lo que se va a reducir es esta parte de acá, es decir, estos 15 centímetros se van a mantener siempre. Vamos a bajar el asiento un poco. Entonces, altura asiento. Vamos a ponerle acá 35 centímetros. Y nos queda acá un pedacito corto y estas dimensiones de aquí se mantienen. Pero vemos que nos faltó algo acá. Entonces pasa esto. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces no están estos volúmenes asociados a estos planos horizontales. Y tenemos que asociarlos. Ahora sí. Y entonces volvemos a la altura de 45 asiento. Ok, y ahora sí se corrieron como debería ser. Perfecto, entonces nos faltaría solamente copiar esto acá. Y bueno, ya miramos qué más podemos hacer, si es que algo más se nos ocurre. Vamos a darle un mirror. Y vamos a hacer nuevamente un par de pasos que teníamos aquí. Entonces, primer paso, asociar a este plano. Y bloqueamos. Segundo paso, ponemos cota de espesor. Y bloqueamos. Ok. Bueno, de una vez podemos asociar estas caras a la pata y a la pata. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, nos vamos aquí y ya tenemos esta cota que está bloqueada, eso está bien, pero no tenemos la de 15 centímetros, entonces vamos a ponerla. Y la bloqueamos. Ahora, yo podría tomar esta cota y convertirla en parámetro como hemos hecho con otras, pero pues digamos que no hay necesidad. Hay cosas que no necesitamos parametrizar en los modelos, no todo es necesario parametrizarlo. Y vamos a ponerle acá silla, fam, silla. Listo. Entonces, bueno, como vemos, pues ya tenemos nuestra silla más o menos creada. Aquí debería haber 26 centímetros. La verdad no sé si los dejamos así porque no sabemos cuánto tiene esto de altura aquí. Entonces creo que estas dimensiones están mal porque tenemos un espacio mucho más grande. Pero bueno, yo podría hacer lo siguiente, aunque bueno, voy a quitar esto, voy a quitarle esto porque se va a modificar.
Entonces yo sé que este plano debe estar a 26 centímetros de la cara superior del asiento. Y ¿qué más? Sabemos que estas distancias están bien, entonces lo que debo hacer es lo siguiente. Vamos a necesitar unas líneas de referencia. Entonces puedo utilizar líneas simbólicas. No son para esto, pero digamos que aquí las voy a utilizar de esta manera. Entonces voy a generar, como yo sé que conozco esta altura, conozco esta dimensión de acá, entonces yo sé que tanto esta cara inferior como esta cara de acá están bien ubicadas ya. Lo que voy a hacer es que voy a crear una línea de aquí a aquí, voy a hacer por la mitad de esa línea otra línea horizontal, y esa línea horizontal la voy a utilizar como eje de este espacio, y reparto la dimensión de los dos elementos que me quedan ahí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso y... perdón. Bueno. Ya. Entonces hago esto. Voy a crear entonces otra línea que sea de punto 0,3, y esa línea de punto 0,3 la voy a mover acá de manera que quede centrada. Listo. Entonces aquí ya sabemos que estas caras de estos planos deben quedar ahí. Voy a soltar esto. Entonces corro a este extremo, este espacio. Ay, Dios. Esto no debería estar asociado ahí, pero bueno. Aquí tenemos un problema porque se me asoció con algo. Pero voy a darle cortar y le voy a dar pegar en el mismo sitio. Y con eso ya no debería estar asociado a nada. ¿Ve? Bueno. La fácil es este. Lo más fácil es crear una nueva línea. No entiendo por qué se asoció de esa manera. Pero bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente entonces. Voy a crear unos nuevos planos acá. Y listo. Yo ya sé que esto está en todo el medio. Voy a eliminar estas dos caras, estos dos planos. Y voy a asociar entonces mis elementos aquí. Y a esto le voy a dejar ese espacio de 3 centímetros. Vuelvo a bloquear las dimensiones de estos elementos. Y ahora sí cumplimos con nuestro parámetro de los 26 centímetros. ¿Listo? Pero bueno, no, este lo voy a quitar. Entonces, nuevamente vamos a modificar la altura, a ver si todo se mueve. La altura del espaldar, punto 85. Y perfecto, todo se mueve como debe ser. Entonces, varias cosas. Para que acá no veamos esta línea, por ejemplo, si todo fuera del mismo material, entonces vamos a unir. Nosotros podemos hacer uniones, perdón, pestaña modificar, y le vamos a dar join. Entonces podemos hacer unión aquí y unión aquí, de manera que esto se vea como un solo elemento. Eso mismo lo podemos hacer acá, pues así. Si queremos que no se vean las uniones, mismo aquí, aunque pues normalmente son uniones que sí se van a ver. Pero bueno, aquí podemos ver el elemento de esta manera. Eso sería todo. Bueno, mentiras, podemos trabajar ya en pulir un poco el modelo. Entonces ya tenemos los parámetros generales y nosotros modificamos, jugamos con esos parámetros. Vamos a, por ejemplo, a modificar esto para que el ancho sea 60, una silla mucho más ancha. Vemos que todo se mueve como debe ser. En la profundidad del asiento vamos a ponerle 80 y todo se mueve perfecto.
Entonces ya tenemos nuestro modelo parametrizado. Podríamos de pronto suavizar un poco estas esquinas de este asiento. Entonces vemos que aquí tenemos la extrusión y lo que vamos a hacer es generar un barrido, y ese barrido va a ser un vacío que nos va a cortar un poco estas esquinas, estos bordes como tan rígidos que tenemos ahí. Vamos a una vista frontal. No, mentiras. Yo creo que acá. Voy a poner detallado, hidden line, línea oculta. Tenemos que entrar primero por void, y ahora sí vamos a hacer un void sweep, o sea, un barrido de vacío. Y vamos a hacer sketchpad, pero primero vamos a seleccionar el plano de referencia. Selecciono el plano de la cara del asiento. Y verificamos. Sí, ahí ya está seleccionado. Le vamos a dar Sketch Path. Entonces, Sketch Path, vamos a seleccionar todo el borde del asiento, creo que es la manera más fácil. Y para asociar, bueno, asociémoslo todo al asiento, de hecho, no a los planos, sino al asiento, ya que es un elemento que solamente modifica el asiento. Entonces, a esta cara, a esta cara, a esta cara. Y ya quedaron todas las caras asociadas. Perfecto. Entonces ahora vamos a darle OK. Y vamos a crear el perfil. Entonces para crear el perfil me voy a ir a la vista frontal. Y vamos a seleccionar perfil. No quiero seleccionar perfil. Quieres hacerle sketch. Por alguna razón pasa esto a veces, que deshabilita esa opción de editar el perfil. Bueno, por alguna razón en la vista de planta sí me sale la opción de editar perfil. Entonces le vamos a dar editar perfil. Podemos cargar un perfil. Después miraremos esa opción, pero pues no. Le damos editar perfil. Y él nos va a dar dos opciones de vista donde podemos trabajar ese perfil. Entonces vamos a darle frente. Y lo que yo veo acá es la esquina de mi asiento, que es el borde que queremos eliminar. Entonces vamos a generar un elemento que nos va a cortar lo que quede dentro de él, de manera que el asiento se vea un poco más amable. Entonces vamos a generar ese perfil. Yo voy a hacer algo así. Voy a inventar algo, no sé si esto vaya a dar el resultado esperado necesariamente, pero yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Entonces trazo las dos líneas importantes, aquí son estas dos, y voy a trazar, voy a decirle que quiero hacer un... no veo la opción. Un fillet es tal vez... no, perdón, es esta opción. Un fillet arc. Entonces vamos a darle un fillet arc y yo voy a darle de radio, voy a decirle que de radio sea .025 y le doy clic y ya quedó. Entonces lo que va a hacer es que este elemento va a girar alrededor de todo del asiento, pues donde tenemos nuestra ruta, y va a ir cortando esta esquina, lo que queda por fuera, perdón, por dentro de ese vacío. Entonces esta esquinita la va a ir cortando alrededor de todo el asiento. Y bueno, voy a asociar, ya que estoy aquí, esta base aquí. Y a este plano voy a asociar esta cara. Y yo creo que ya, no tengo que hacer nada más. Eso sería todo. Entonces vamos a darle OK.
lo miramos en 3D y le damos OK. Y podemos ver que aquí pasa nuestro vacío y va cortando el asiento. El único problema que tenemos ahora es que, como podemos ver, no solamente me está cortando el asiento, sino también me está cortando la silla. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un elemento que hace esto? Lo que tenemos que hacer es irnos acá a la opción de cortar. Le damos acá Uncut. Entonces, descortar, por decirlo así. Y le seleccionamos eso. Y ya. Entonces simplemente vamos a ponerlo en Shaded acá. Entonces, como podemos ver, ya tenemos nuestro elemento completamente parametrizado, nuestro asiento. Y bueno, ya nos faltarían cosas pequeñas, entonces, como por ejemplo materiales. Entonces, los materiales también pueden ser parámetros. Si yo selecciono, bueno, aquí tengo mi modelo seleccionado, entonces yo puedo acá generar un parámetro que se llame asiento y que sea tipo de parámetro material y que lo agrupe en materiales y acabados. Le damos OK. Esto debería ser una instancia, la verdad. Y vamos a darle OK. Y bueno, yo puedo entrar a modificar ese parámetro. Entonces aquí me dice que está, o sea, me muestra por categoría, pero hay un parámetro. Cuando aparece este simbolito acá es porque está asociado a un parámetro que es el parámetro asiento. Entonces, si yo quiero modificar, pues voy aquí al parámetro asiento y desde el parámetro asiento yo asigno el material que yo quiero que ese parámetro tenga. En este caso no tengo, bueno, podemos crear un nuevo material que se llame asiento silla. ¿Dónde quedó? Acá. Y entonces puedo abrir la biblioteca de materiales. Voy acá de pronto a la de apariencia solamente y le voy a dar en Fabric y me voy a ir con un cuero. Este cuero café oscuro. Entonces le damos doble clic y ya sé que el parámetro tomó esas propiedades de cuero. Le doy a aplicar, OK, aplicar, OK. Si lo veo en realista, ya podemos ver que está aplicado el material. Para los demás elementos, pues hago lo mismo. Entonces puedo poner acá un parámetro que se llame... Bueno, de hecho puedo duplicar. Ah, no, este no se deja duplicar. No, vamos a crearlo desde acá. Nuevo parámetro que se llame madera silla. No, mat silla. Disciplina común, el tipo es material, materiales y acabados, y también va a ser por instancia. OK. Y voy a crear un material de madera. Entonces, crear nuevo material. Renombrar. Entonces voy a poner raya al piso, mat silla. ¿Por qué raya al piso? Para que él lo muestre primero. Entonces voy a hacer lo mismo acá, voy a renombrar este. Y con eso yo sé que mis materiales siempre están al inicio de la lista. Entonces voy ahora a darle una apariencia. Wood. Y vamos a ponerle, no sé. Tal vez está muy grande esto. No sé si lo puedo ver un poco más pequeño. Así. Entonces, por ejemplo, este cherry se ve interesante. Voy a dejarle cherry. Un poco rojizo. Y listo, aplicar, aceptar. Y aplicar. Ah, ¿qué pasó? No entiendo. Ah, este nombre está mal. Entonces este nombre es ahora así. Y OK. Entonces ahora selecciono todos estos elementos.
y les voy a poner el parámetro de asiento. Perdón, de madera silla. Listo. Y estos también. Madera silla. Y ya también tenemos parametrizado nuestro material. Yo sé que si... Bueno, hagamos la prueba. Entonces voy a guardar. Vamos a crear un nuevo proyecto. Arquitectónico. Y entonces voy a insertar la familia. Entonces voy a irme aquí y le voy a decir que cargar en el proyecto. Y la voy a poner aquí. Entonces, si yo me voy acá, puedo verla aquí. La selecciono y ya aquí me aparecen los materiales, pero yo estos materiales los puedo cambiar. Entonces puedo ir y buscar, no sé, cobre, voy a poner. Y el asiento lo voy a cambiar por otro que se llame, no sé cuál será, concreto. Y yo ya tengo mi silla con los materiales que yo quiera. Los puedo modificar también porque son parámetros. Esa es la idea de la parametrización. Entonces yo puedo ajustar las propiedades como quiera. Y yo puedo crear nuevos tipos de silla. Entonces este es un tipo. Voy a crear uno que se llame FAM silla 2. Y esa FAM silla 2 va a tener un espaldar más cortico, de 0.85. El ancho de pata va a ser de 0.06. La altura del asiento va a ser de... perdón. Estas dimensiones están mal. Ok. Entonces, ahora sí vamos a ajustar los parámetros de la silla. Entonces yo nuevamente duplico y puedo modificar esto. 0.85, esto 0.06, la altura del asiento a 0.40, más bajito. El ancho, quiero que sea más ancho, mucho más ancho, entonces quiero una silla que sea como de 1 metro de ancho. Quiero una profundidad de 80 centímetros. El espesor del asiento que sea un asiento más grueso. Que de pronto esto puede generar problemas, no sé, pero ya miramos. Entonces 0.06 y el fondo de pata 0.02, va a quedar una pata rarísima. Y le vamos a dar OK. Y esta es la silla que me sale. Entonces pues todo funcionó bien, no hubo ningún parámetro que me mostrara errores. Aunque aquí veo algo raro. Bueno, sí tenemos algo raro. Entonces pasa algo con este elemento de arriba. Tenemos que ir y mirar qué es lo que está pasando. Entonces algo pasa aquí. Y toca ver qué es. Entonces sí, pareciera que esto no está asociado a nada en esos planos. Entonces, simplemente asociamos. Ok. Vamos a vista de planta. A ver qué es lo que está pasando. Ya. Entonces solamente asocio un costado. Esto. Pasa algo aquí. Algo extraño. Creo que la opción más sencilla es copiar este elemento a un lado, elimino este y vuelvo a asociar. Entonces vamos a asociar este con esta cara y esta dimensión supongo que se mantiene, pero hay algo raro.
eliminar ese parámetro un segundo. Y hay algún otro parámetro que me está controlando aquí cosas que no debería estar haciéndolo. Ok. Bueno, miremos. Esto aquí. Esto aquí. Esto acá. ¿Sí quedó asociado? Sí. Y esta cara con esta cara. Nuevamente unimos. Y ya. Vamos a darle cargar al proyecto. Y le damos sobre escribir. Y miramos qué pasa. Ok. Ya sé qué pasa. Entonces, vamos a front. Y en front, esto no está asociado a nada. Entonces volvemos nuevamente aquí a alinear y bloquear. Alinear y alinear y bloquear. Volvemos a cargar. Y listo, ya quedó. Entonces lo único que pasa aquí es que queda un poquito extraño esto porque nosotros ajustamos la dimensión o cambiamos la dimensión de fondo de silla. Entonces ya no corresponde a lo que debería. ¿Listo? Pero por lo demás pues está bien. Bueno, aquí tenemos otro problemita. Esto no está asociado a las caras internas aparentemente. Algo pasa ahí. Entonces corregimos eso también. Miremos. Efectivamente, eso está suelto. Entonces amarramos aquí y amarramos aquí. Y ya quedó. Volvemos a cargar. Sobreescribir. Vamos a ver los in shaded. No. Hidden line. Ok, hidden line sí. Y listo. Entonces, como vemos, pues este no se nos está adaptando bien. Aquí tenemos que ajustar esto de manera que esta cara se adapte siempre a ese ancho de pata. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Ah, ya recuerdo. Sí, entonces vamos a soltar esto de acá. Vamos a remover esa restricción y ponemos el parámetro de fondo de pata. Entonces, el parámetro de fondo de pata, fondo pata. Y le damos aquí, ok. Guardamos y cargamos en el proyecto. Nuevamente sobreescribir y ya debería ajustarse. Perfecto. Entonces ahora sí quedó ajustado. Ya no tenemos más problemas con nuestras dimensiones. Podemos nuevamente editar el tipo. Selecciono acá la familia, editar tipo. Y le voy a decir que esta altura de espaldar sea 1.5. Ancho de pata está bien. Dejémosle esto de acá en punto 65. El espesor del asiento en punto 1. Punto 9. 1.5 y la altura del asiento más bajita todavía, 0.35. Perfecto. Todo quedó súper bien. Obviamente pues está este fondo de pata tiene problemas. Pero bueno, podemos adelgazarlo un poco. 0.65 quise decir. Ahora sí. Y bueno, eso sería todo. Como vemos aquí ya quedó creada la familia.
parametrizada completamente, pues digamos que es un modelo bastante sencillo, pero toma tiempo porque es necesario hacer este tipo de pruebas para asegurarnos de que el modelo no genere problemas una vez empecemos a modificar los parámetros. Es importante que esto pues quede súper bien probado para que cuando una persona vaya a modificar el modelo, pues no se encuentre con que todos los parámetros se dañan y el modelo se desbarata, se daña completamente. ¿Vale?